¿Alguna vez has comprado algo esperando calidad, y al poco tiempo te diste cuenta de que habías sido engañado? Pues eso es lo que muchos sienten al hablar de la Chevrolet Captiva. Un SUV con diseño atractivo, buen precio y un nombre de peso, pero que hoy está en el ojo del huracán por ser considerado una de las mayores decepciones del mercado. En este video vamos a contarte por qué tantos compradores y expertos critican duramente a este modelo. Veremos sus orígenes, sus fallas, sus virtudes y por qué, a pesar de todo, todavía se sigue vendiendo. ¡Arranquemos! Lo primero que genera polémica es que esta Captiva, en realidad no es una Captiva. La versión original, lanzada en los años 2000, era un SUV robusto de desarrollo surcoreano, con identidad propia y buenas credenciales. Muchos la recuerdan con cariño. Pero el modelo actual, vendido en varios países de América Latina desde 2019, es en realidad un Baojun 530, un SUV fabricado en China por la alianza SAIC-GM Bulin. Es decir, un vehículo chino con el logo de Chevrolet. General Motors no desarrolló este modelo directamente ni fue pensado inicialmente para mercados occidentales. Simplemente tomaron un producto ya existente en Asia, lo rebautizaron, le colocaron el clásico corbatín dorado y lo lanzaron como la nueva Captiva. Este movimiento dejó a muchos compradores con una sensación de engaño, especialmente a los fieles de la marca que esperaban una evolución del modelo anterior. Y aunque GM ha defendido su decisión como una estrategia de globalización de plataformas, la percepción pública fue clara: esta Captiva es solo Chevrolet de nombre, pero no de corazón. En la industria automotriz, el diseño interior es clave para generar una experiencia satisfactoria. Y aquí es donde la Captiva comienza a mostrar sus debilidades más evidentes. A simple vista, parece moderna. Pantalla táctil central, tablero estilizado, controles bien distribuidos, pero basta con tocar los paneles, las puertas o las consolas para notar el problema. Los materiales son rígidos, ásperos y baratos. El plástico domina casi todo el habitáculo. No hay acolchados suaves, ni detalles premium. Y lo peor es que el ensamblaje deja mucho que desear. Muchos propietarios han reportado vibraciones molestas, crujidos al pasar por baches, e incluso fallas en piezas como manijas, rejillas de ventilación o botones que se aflojan con poco uso. Estas críticas no son aisladas, aparecen en reseñas de prensa especializada, videos de YouTube y foros automotrices en países como México, Perú, Colombia y Ecuador. Para muchos, esta falta de calidad transmite una sensación de vehículo barato, algo que choca frontalmente con el prestigio que se espera de una marca como Chevrolet. Ahora entremos al corazón del vehículo, su mecánica. La Captiva monta un motor turboalimentado de 1.5 litros con 147 caballos de fuerza. Sobre el papel, parece suficiente para un SUV compacto. Pero en la práctica, las cosas no son tan sencillas. La entrega de potencia es lenta e inconsistente. La aceleración desde 0 hasta 100 km/h se siente pesada, especialmente cuando va con pasajeros o carga. La sensación general es que el motor trabaja forzado, especialmente al enfrentar subidas o al adelantar en carretera. La transmisión CVT, que en teoría debería ofrecer suavidad y eficiencia, termina siendo otro punto débil. Muchos conductores coinciden en que es lenta, torpe y a veces impredecible. Al pisar el acelerador a fondo, el ruido del motor aumenta, pero el avance es mínimo. Esto genera una sensación de frustración al volante. Además, la dirección es poco precisa, y la suspensión, aunque cómoda en ciudad, no brinda estabilidad en curvas cerradas o caminos irregulares. En resumen, es un SUV que sirve para trayectos tranquilos, pero que no transmite confianza ni emociones al conducir. Uno de los grandes atractivos de la Captiva es su precio. Con un precio de $27,000. Es fácil ver por qué llama la atención. Ofrece espacio, un diseño moderno y hasta 3 filas de asientos, por un precio más bajo que sus competidores directos. En países como Colombia o México, su valor puede ser hasta 30% más bajo que el de una RAV4 o una CR-V. Y eso sin contar que suele venir bien equipada: pantalla multimedia, cámara de reversa, sensores y hasta techo panorámico. Pero esa ventaja se desvanece cuando empezamos a considerar otros factores. Calidad de construcción baja. Poca confiabilidad mecánica a largo plazo. Bajo valor de reventa. Costos de mantenimiento inciertos. Muchos usuarios descubren que, con el tiempo, el costo de mantenerla en buen estado termina siendo mayor que el ahorro inicial.
Y cuando llega el momento de venderla, la depreciación golpea fuerte. Así que el precio bajo termina siendo una ilusión peligrosa. Una oferta tentadora que esconde más costos que beneficios. Cuando compras un auto, no solo estás comprando el vehículo, también estás comprando la red de soporte que lo acompaña. Y aquí la Captiva vuelve a fallar. Al tratarse de un producto importado de China, con poco respaldo en algunos mercados, muchos talleres y concesionarios no tienen los repuestos necesarios ni el conocimiento técnico para atenderla correctamente. Los reportes de usuarios van desde esperas de semanas para recibir una simple pieza, hasta problemas para hacer efectiva la garantía. En algunos países, incluso los técnicos de Chevrolet reconocen que no reciben suficiente capacitación sobre este modelo. Y eso genera un círculo vicioso. Menos técnicos capacitados igual a más errores en reparaciones igual a menos confianza del consumidor. Es un problema grave, porque en la práctica, el dueño queda desprotegido, sin acceso a un servicio confiable y rápido. Si uno entra a YouTube, TikTok o foros automotrices, encontrará opiniones de todo tipo. Algunos defienden la Captiva diciendo que, por el precio, está bien, y que no se puede pedir más. Otros la ven como una buena opción para familias que necesitan espacio y no pueden pagar una SUV de gama alta. Pero la mayoría de expertos coincide en que es un vehículo con demasiadas concesiones. Se ve bien por fuera, pero no resiste una inspección a fondo. Y eso ha dañado su reputación. La Captiva se ha convertido en un símbolo de lo que ocurre cuando una marca se enfoca más en el marketing que en la calidad. Incluso en redes, ha sido objeto de memes y comentarios sarcásticos como Captiva, capturada por la decepción. La Chevrolet Captiva llegó con la promesa de democratizar el acceso a una SUV familiar. Y en cierto modo, lo logró. Pero lo hizo sacrificando elementos esenciales. Construcción sólida, rendimiento confiable, respaldo postventa y una verdadera identidad de marca. Por eso, hoy es una de las SUV más criticadas de su categoría. Pero si buscas durabilidad, respaldo y confianza a largo plazo, quizás deberías mirar hacia otro lado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Tuviste una Captiva o conoces a alguien que la tuvo? Déjanos tu experiencia en los comentarios, porque este canal también se nutre de la voz de nuestra comunidad. Suscríbete a Destino Motor para más análisis profundos, comparativas y toda la verdad sobre el mundo automotor. Nos vemos en el próximo video.